Dios les bendiga, Dios les guarde. En este momento quiero presentarles la segunda parte de la predicación del Cantar de los Cantares, titulada Parte 1A, el primer amor. Lo hemos dividido en dos partes porque el mensaje era bastante extenso, casi de unas 2 horas. Y entonces tomamos el video y lo hemos partido en dos segmentos. El primero, como ya les dije, titulado Cantar de los Cantares, parte 1A, el primer amor. Y este es la segunda parte del Cantar de los Cantares, parte 1B, el primer amor. Para aquellos que no se han visto la primera parte y abrieron el video de la segunda parte, les invito a que primero vean la primera parte para que puedan entender la secuencia de la segunda parte. Este es un estudio que estamos haciendo de forma progresiva del libro de los Cantar de los Cantares aplicado a la vida espiritual. Y es bueno llevar la secuencia para entender el libro mucho mejor, de manera alegórica aplicada a la vida del creyente. Pero lo disfrute, les sea de gran bendición para su vida. Que Dios le bendiga, que Dios le siga ayudando. El verso 7 nos dice: hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de mis compañeros? De tus compañeros, perdón. Si no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Esta mujer comienza a experimentar un extravío. Estaba extraviada. ¿Por qué alguien que esté en el primer amor se siente como si hubiera perdido la dirección de Dios? Como si hubiera dejado de caminar con Dios. Se siente como si el Señor le hubiese dejado, porque se salió de la voluntad de Dios. Y aquí la mujer lo entiende. Hay personas que están en una confusión espiritual, que no saben qué es lo que pasa, porque están así. Si usted entra en intimidad con Dios, Dios se lo va a decir. ¿Dónde está el problema? Hay una palabra para cuando alguien perdió el primer amor en Apocalipsis 2. La iglesia de Éfeso dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras. En pocas palabras, si nos vamos al pasado, podemos entender nuestro presente, porque nuestro presente es producto de nuestras actitudes en el pasado y nuestro futuro es producto de nuestras actitudes en el presente. Por lo tanto, el Señor nos manda que recuerden, y esta mujer sabía lo que le había pasado cuando entró en la intimidad con Dios y pudo recordar por qué se sentía extraviada. Sin embargo, la mujer dice: no te encuentro, no te puedo encontrar y estoy junto al rebaño de tus compañeros. Esta mujer cometió un grave error que solemos cometer mucho, y es que buscamos a Dios en los hombres. Yo creo que hay siervos y hay hombres y hay mujeres de Dios, pero nosotros no podemos tratar de buscar a Dios en un hombre. Los hombres de Dios sirven para orientarnos, para que busquemos a Dios. Pero no podemos pensar que vamos a encontrar a Dios en un hombre. Cada persona tiene que tener a Cristo individualmente. Usted no puede vivir de una persona que es cristiana y vivir de lo que es cristiano. Usted también necesita tener a Cristo. Y esta mujer quería encontrar al Señor muchas veces allí en aquellas personas, en los rebaños de tus compañeros. El término compañero hace representación, que eran pastores igual que el Señor, que estaban orientando ovejas, y que ella pensó que en esos pastores iba a encontrar al Hijo de Dios, pero no lo encontró. Ellos tenían al Señor, pero ella no podía encontrar al Señor en un hombre, tenía que buscarlo por sí mismo.
Hay personas que son muy dependientes de un liderazgo. Y los liderazgos son una bendición porque los liderazgos los levantó Dios para bendecir a su pueblo. Pero yo no puedo confundir al líder con Dios. El líder es una cosa y Dios es otra cosa. Y yo no puedo tratar de ver a un líder como Dios, sino de un líder que tiene a Dios. Pero yo tengo que tener mi propia búsqueda, yo tengo que tener mi propia consagración. Yo tengo que tener mi propia responsabilidad. Yo tengo que tener mi propia búsqueda. Y esta mujer quedó perdida porque dejó de buscar a Dios y se concentró en el trabajo de sus hermanos. Y quedó envuelta en medio de pastores que tenían a Dios. Y quiso encontrar al Señor ahí, pero no pudo. Lamentablemente este es un grave error que ha habido en el cristianismo. De gente buscando hombres de Dios que Dios use. Pero no hay gente que quiera buscar directamente a Dios. No hay gente que quiera depender directamente de Dios. No hay gente que verdaderamente quiera dejarse orientar de forma personal, sino que lo está buscando a través de otro. Yo recuerdo una vez cuando Jesús llega al pozo de Sicar, pueblo de Samaria. Y cuando Jesús se queda allí, viene una mujer a sacar agua del pozo. Y el Señor entabla una conversación con la mujer de Samaria. Y la samaritana comienza a tener una contienda porque el Señor le pide que saque agua del pozo. Y la mujer samaritana le dice que no porque él es judío. Y los samaritanos y los judíos tenían un odio, un pleito hace muchos años, un odio tradicional. Y comienza la conversación. Y el Señor dice, el que vuelve a sacar agua de este pozo volverá a tener sed. Pero el que saque del agua que yo le doy, el que tome del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Y comienza la discusión y la mujer a decirle, pero es que ustedes quieren que uno vaya a adorar a Jerusalén y aquí en este lugar se puede adorar. Aquí tenemos a Dios. Mire, aquí este pozo evidencia que nuestro padre Jacob, que tiene 1700 años de muerto, todavía tiene agua. Quiere decir que Dios está aquí, que yo no quiero ir allá. Esta mujer vivía de tradiciones. Esta mujer vivía de cultura. Esta mujer vivía de historia. Pero esta mujer no había tenido contacto con Dios. Esta mujer no buscaba directamente de Dios, sino que Jesús le dijo, tú estás acostumbrada a depender de un pozo. Tú estás acostumbrada a caminar en la tradición de tus padres que te dijeron que el pozo lo abrió Jacob. Y estás buscando a Jacob y no al Dios de Jacob. Ha rechazado realmente la dirección de Dios. Porque esto no es un problema de pozo, esto no es un problema de tradición, que tu abuela y tu tatarabuelo fueron de una religión y que yo no puedo traicionar esto. Esto es un problema de buscar a Dios como Dios manda. Y por eso Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y le adoren en verdad. No gente que esté extraviada detrás de hombres y detrás de tradiciones y detrás de cultura y detrás de personas que dicen tener a Dios. Hay que buscarlo a Él directamente, y el que lo busca en espíritu y en verdad lo encuentra. El que lo busca en espíritu y en verdad tiene dirección de Dios, recibe de Dios, se llena de Dios, se nutre de Dios. Y esta mujer no aceptaba, pero ese encuentro personal la sacó de su error. Ha buscado a Dios en los hombres, ha buscado el amor de Dios en los hombres, y por eso has tenido 5 maridos, y el que ahora tiene no es tu marido, porque cree que en la cama te vas a llenar, cree que con caricias humanas te vas a llenar, crees que con placer sexual te vas a llenar, crees que lo que no has podido encontrar en el mundo, que has pasado destruyendo matrimonio, eso te va a llenar, y te has dado cuenta que no. Y la mujer, cuando escucha esa palabra que le escribió, que la sacó de la oscuridad de su vida, que fue iluminada por la palabra de Dios, en ese momento la mujer dijo, parece que tú eres profeta, y parece que sí estaba equivocada, parece que estaba por un camino errado, parece que estaba por un camino torcido, ya no se estaba dejando orientar por la tradición, ni se estaba dejando dejar orientar por las costumbres y los conceptos terrenales que tenía. Ahora se había encontrado con el pastor de los pastores, ahora se había encontrado con Dios mismo, ya no andaba por el camino equivocado que siempre había andado, por el carril perdido, por el carril que la estaba llevando a la condenación. Ahora se había encontrado con el pastor de su vida, ahora se había encontrado con el Hijo de Dios, ahora le venía el cambio, ahora le venía la transformación, ahora le venía algo que le iba a desviar totalmente la vida de la equivocación que le daba, para hacerla una nueva
criatura, usted lo que necesita es encontrarse con el Hijo de Dios, que aunque esté buscando hombre y esté buscando ungido y esté buscando gente con dones, puede estar extraviado, puede estar en una dirección equivocada, puede estar en un error. Y la mujer dice, ¿tú dónde estás? Te desapareciste. La respuesta del Señor fue, yo no estoy desaparecido. Yo no estoy desviado, la que estás desviada eres tú. Yo sigo en el mismo lugar donde he estado, la que se fue del lugar fue usted. Por andar comprometiéndose con los hombres, siguiendo a los hombres y orientándose por los hombres. Y el Señor le dice cómo recobrar el rumbo. Hay momentos que la gente apasionada comete errores y le cuesta. Y los que no saben interpretar, los que están en el primer amor, se desaniman. Sienten aquella anomalía que no debió haber pasado eso, pero la culpa no es Dios, la culpa es nuestra inocencia a veces, que nos dejamos que otras personas que consideramos mayores espiritualmente que nosotros tomen o nos hagan llevar a tomar decisiones equivocadas. Pero eso sirve para madurar, eso sirve para crecer. Entonces el Señor en su bondad le dice, la voy a ayudar a recuperar la senda, la voy a ayudar a recuperar el camino. Y allí es donde viene el verso 7. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde se estea. Perdón, voy al verso 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. El Señor le dice cómo encontrar. Y dice que si ella no lo sabía, lo que nos indica que la desviación fue una falta de conocimiento. Si tú no lo sabes. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No digo que no tenía conocimiento, sino que le faltó. No tenía la cantidad de conocimiento que debería. Dice, si tú no lo sabes. Oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. Y esta mujer no estaba siguiendo las huellas del rebaño. No estaba con nosotros compañeros que eran pastores. Lo que pasa es que hay pastores que son carnales. Y los pastores, los compañeros que ellos seguían, a pesar que tenían un llamado de Dios, no estaban llevando el rebaño bajo la orientación de Dios. Hay gente que le gusta seguir a hombres y no les gusta seguir a Dios. Les gusta seguir a los líderes religiosos, pero no les gusta seguir a Dios. Y lo que ella estaba siguiendo eran tal vez también ovejas que estaban buscando el liderazgo de un hombre, pero no a Dios. Y habían caído en este tipo de grupo de gente llamada por Dios, pero que no vive bajo la dirección y la guía de Dios. Y a pesar que eran compañeros del Señor, también eran pastores. Eran personas que no estaban bajo dirección divina. Sí puede ser cierto. Puede haber algunas, no todas. Iglesias que no tienen dirección de Dios. Iglesias que están bajo la dirección de un hombre y que siguen a un hombre. Pero dice, ve y sigue las huellas del rebaño, pero el rebaño al cual se refiere son de ovejas que sí están buscando a Dios, que están siguiendo al Señor. Personas que sí están buscando su dirección de forma directa y que no están detrás de un liderazgo humano. Respetamos los liderazgos que Dios coloca, pero no podemos estar detrás de ellos. Tenemos que estar detrás del Señor. Entonces, a través de esas ovejas maduras, a través de esas ovejas temerosas de Dios, a través de esas ovejas amantes del Señor, se puede llegar al Señor. Dice, si sigue las huellas de mis verdaderas ovejas, si sigue las huellas no de ovejas carnales, sino espirituales, si sigue las huellas de gente apasionada conmigo, tú vas a dar conmigo. Sigue las huellas. Creo que el apóstol Pablo nos da una referencia, dice que si padecimos como gente que no conocía a Dios como gentil, ¿por qué no padecer como cristianos? Y sigamos el ejemplo de Cristo que padeció en la carne para que sigamos sus pisadas. Quiere decir que si nosotros seguimos las pisadas del Señor,
daremos con el Señor. Y si seguimos a alguien que sigue las pisadas del Señor, daremos con el Señor. Lo que está diciendo Pedro, no me siga a mí, pero yo estoy siguiendo las huellas del Señor. Quiere decir que si yo sigo las huellas del Señor y usted se viene con las mías, entonces usted también va a dar con el Señor. Tenemos que tratar de seguir gente espiritual, por donde pisa el espiritual, que esa persona que está buscando directamente al Señor puede llevar a alguien que no tenga la madurez para que él también se vaya metiendo por la misma ruta y encuentre él al Señor. Aquí encontramos entonces que el Señor le dice, si quiere dar conmigo, siga las huellas del rebaño. Usted no va a encontrar al Señor escondido en su casa porque no hay iglesia que sirva, porque los pastores son unos ladrones, porque la religión es un fracaso. No, hay gente espiritual, hay gente que busca de Dios, hay gente apasionada con Dios, hay gente temerosa de Dios. El Dios sigue las huellas de esa gente, sígalo. Cuando Cornelio quería buscar de Dios, el Señor le dijo, le voy a traer a alguien que si usted hace lo que Él le dice, porque yo se lo enseñé, y si Él le dice lo que yo le digo, usted va a dar conmigo. Traiga un hombre que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras de vida eterna. Es decir, esas palabras no son del son mías. Y si tú haces lo que Él dice, porque yo le dije que te lo dijera, tú vas a dar conmigo entonces. Entonces, siguiendo las instrucciones de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y toda su casa y su familia fue llena del Espíritu Santo, porque siguió las huellas del rebaño. Aquí encontramos que esta mujer sale de su extravío cuando comienza a tener una orientación espiritual del verdadero rebaño del Señor. Voy a leer ahora a partir del verso 9. Aquí cuando esta mujer sale y se descarrila, esta mujer sale de su yerro, de su extravío, y comienza a enderezarse, a seguir las huellas y a tener nuevamente ese encuentro, esa intimidad con Cristo. Esta mujer comienza a recibir un halago de Dios, comienza a ser halagada por el Señor. Esta creyente comienza a tener confirmación de Dios. Y el verso 9 nos habla en qué consiste ese halago. A yegua de los carros de Faraón te he comparado. Amiga mía, hermosas son tu mejilla entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos tachonados de plata. En el tiempo de Salomón, los caballos de Faraón eran muy valiosos. Dice que en Primera de Reyes capítulo 10 versos 28 y 29, que él comerciaba, aunque estaba prohibido por Dios, pero Salomón lo hacía, comerciaba con los egipcios y Faraón le mandaba caballos a Salomón. La cualidad del caballo está basada en dos cosas. La primera es la fuerza. Los caballos eran los vehículos del tiempo antiguo porque podían arrastrar cualquier tipo de carrocería. Y también los caballos de Faraón se caracterizaban por su velocidad. Tenemos fuerza y velocidad. La persona cuando está en el amor inicial, en el primer amor, se caracteriza porque las pruebas no lo detienen, se caracteriza las luchas no lo detienen, se caracteriza que cualquier cosa que le venga, cualquier prueba, no le arruga la cara. Son personas que tienen una fortaleza espiritual. Pero cuando hay personas que no tienen ese primer amor, que lo han perdido o están desgastadas espiritualmente, cualquier personita que hable mal de él, ya eso lo perturba. Cualquier momento de escasez ya se siente mal. Cualquier momento de sufrimiento ya quiere tirar la toalla porque no tiene ese fuego, porque no tiene esa pasión, porque no tiene esa gana. Y por eso cuando el halago del Señor hacia la creyente le está diciendo a yegua de los carros de Faraón te he comparado, a decir, en usted hay fortaleza, en usted hay vigor, en usted hay fuerza, en usted hay algo de Dios. Usted tiene la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios para seguir adelante. Y más tarde Pablo, reconociendo este principio, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos la fuerza espiritual para seguir y para continuar adelante, caminando con el Señor. Y dice que habla de la velocidad. Quiere decir que la velocidad indica que es una persona que está pronto a hacer la voluntad de Dios,
que es una persona que no tarda para dar fruto, que no tarda para desarrollar lo que tiene, que no se demora en que el propósito de Dios se cumpla en ellos, que no van a pasar años en el mismo pecado, que no van a pasar años en la misma atadura, que no van a pasar años en la misma condición, que no va a pasar el tiempo en el mismo desastre, que no va a pasar tiempo caminando de la forma torcida como está. Son personas veloces, son personas que desarrollan lo que tienen. Cuando Dios iba a llamar al sumo sacerdote, había un celo entre las 12 tribus. Todos los líderes querían ser sumo sacerdote. Y Dios le dijo, para acabar con esto, cada uno traiga una rama, cada líder de cada tribu, y ponga en ella su nombre. Y cada líder trajo aquella ramita, y cuando trajo la ramita, inmediatamente, dice la Escritura, que inmediatamente fueron colocadas, fueron recogidas. Y cuando usted corta una rama, ¿qué pasa al día siguiente? Está muerta, está seca, está marchita. Y que cuando comenzaron a sacar las ramas de Benjamín, estaba muerta. Sacaron la vara de Simeón, estaba muerta. Sacaron la vara de Dan, estaba muerta. Sacaron la vara de Rubén, estaba muerta. Estaba sacando la vara de Aser, estaba muerta. Toda estaba muerta. Y cuando sacaron la vara de Aarón, dice que había reverdecido, había echado flores y almendras. Y uno dice, pero si no echó almendra cuando estaba en el árbol que se estaba alimentando de la savia, ahora va a echar almendra y flores cuando está muerta. Lo que Dios estaba diciendo es, la vida, en la vida natural, la vida de Aarón no dio nada, pero esta vara que fue cortada, esta vida sobrenaturalmente, porque Dios le dio vida. Quiere decir que la vida de Dios está por encima de la vida natural. Y hay gente que quiere vivir de la vida natural y conocen al Señor y siguen viviendo en el sistema natural y ven las cosas de manera natural y actúan en el mundo de la forma natural como antes lo hacían. Pero el que entra en el propósito y en el plan de Dios, Dios lo corta, lo saca de ese sistema, de esa vida natural de depender de la tierra y depender del cielo cuando llueva, para que aprenda a depender del Dios que manda el maná, para que deje de depender de la vacuna y del médico y dependa de Jehová Rafa, que Jehová es su sanador, para que deje de vivir en el pecado y comience a vivir como Dios manda y camine con Dios y haga la voluntad de Dios hasta que Dios lo arrebate y se lo lleve. Y por eso el que deja de andar en la vida natural, el que deja de andar en la pasión, el que deja de andar en los deseos, el que deja de andar en la vida mundana y comienza a caminar en la vida espiritual, comienza a florecer, comienza a dar almendra, comienza a dar fruto. Esto era lo que le estaba diciendo. Usted es una yegua, usted es veloz, usted está en ese amor pasional que cualquier cosa que Dios le diga la hace. Cualquiera que le pida al Señor se despoja de ellos. Son personas fructíferas que andan a la velocidad divina, que andan a la velocidad del Dios del cielo, que andan a la velocidad del propósito que Dios ha establecido en su vida. Bendita sea la gloria del Señor. Era una yegua. Por ahí lo que hay son gatos, perros. Por ahí lo que hay son pájaros. De yegua no tienen nada. Porque el primer amor ha desaparecido. Son lentos, lo piensan, lo meditan, pasan tiempo pensando el mismo cuento, no toman la decisión, no actúan con la velocidad que deben. Dice, hermosas son tus mejillas. Las mejillas representan la hermosura de Dios. Ya no era bella naturalmente, era la belleza de Dios, de estar caminando con Dios. Hay personas que no han podido dejar las expresiones de la belleza natural. Hoy en día hay una lujuria tan profunda en la gente que todo el mundo quiere mostrar sus atributos, y todo el que está desesperado por mostrar lo que tiene afuera es porque no tiene nada dentro. Ese es como el que no tiene plata y quiere andar buscando ropa prestada y quiere andar buscando prenda. El que tiene plata, al contrario, la esconde. Entre más muestre a alguien es porque menos tiene. El que tiene algo no quiere que otro se dé cuenta. Y esto expresa la belleza que el Señor veía en ella, no la belleza que el mundo veía en ella. Porque alguien quiere ser bello para el mundo, pero el que camina con Dios quiere ser bello para Dios.
Y comienza a hablar, además de su vejiga, del cuello. El cuello representa la actitud. Cuando una persona está desanimada, el cuello está inclinado hacia adelante, quiere decir que la cabeza está cabizbaja. El ánimo de una persona está representado en el cuello. Más adelante, el Cantar de los Cantares describe a la creyente un aspecto más grande de madurez espiritual, diciendo que su cuello es como la torre de David, y la torre de David es firme. 1000 escudos están colgados en ella. Quiere decir que habla de escudos, de gente de guerra, de valor. Y la gente de guerra no le tiene miedo a la guerra, no le tiene miedo a las circunstancias. La actitud de esta mujer era que el cuello era rígido, estaba disponible a hacer la voluntad de Dios, estaba llena de valor. Y además de esto, que era más hermosa que los pendientes, es decir, que los collares, que para Dios vale más la actitud de una persona que la belleza de las prendas exteriores que tenga. Dice, valoro más tu actitud, para que cuando yo hable estés dispuesto a hacerla, estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios, tengas disponibilidad, que cualquier ornamento exterior que tú tengas, entre el collar y la disposición de hacer la voluntad de Dios, me quedo con la disposición. De ahí también nos habla el capítulo 4 de Proverbios, que el collar representa la obediencia. Que dice que la obediencia ata a tu cuello, quiere decir el cuello, la posición, la actitud del ser humano siempre debe ser dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Recuerdo cuando Dios le da la palabra a Abraham y le dice que tiene que matar a su hijo. ¿Sabe qué hizo Abraham al otro día? Dice que se levantó muy temprano. Yo digo, ¿cuándo la gente se levanta temprano? Cuando quiere hacer las cosas. Usted no sabe que los niños hay que levantarlos a veces hasta con castigo, con un barazo, un correazo, para que vayan al colegio porque no quieren pararse, porque no hay ganas de estudiar. Pero usted dígale a un niño, mañana a las 4 de la mañana hay que estar despierto, porque vamos para un paseo. A las 3 de la mañana le están tocando la puerta de la habitación para que se pare, porque hay ganas de ir al paseo, pero no hay ganas de ir al colegio. No hay disposición para el colegio, pero háblele de paseo para que vea. Lo mismo pasa con el ser humano. Es la disposición, el amor que tenga para hacer la voluntad de Dios, que mide la actitud del cuello. Aquí nos habla de zarcillos de oro y tachonados de plata. El oro es representación de lo divino. Quiere decir que el zarcillo de oro representa el carácter de Dios en la creyente, en el creyente, en la mujer de Suná. Lo que está diciendo es que esta mujer que es veloz, esta mujer que es fuerte, esta mujer que tiene una belleza profunda, entonces se está implantando sobre ella el fruto a la velocidad que lo está dando. Se está creando y formando el carácter de Dios en su vida. También habla de la cabellera, que es una representación del sometimiento. Porque dice que en lugar del velo a la mujer le es dado el cabello, porque la mujer es gloria del hombre y el hombre es gloria de Dios, porque debe estar bajo sujeción. Quiere decir que el cabello es símbolo del sometimiento que la mujer debe tener ante el hombre desde que Dios hizo al mundo. El cabello aquí representa una mujer o un creyente sometido, sujeto a Dios, la disposición para hacer la voluntad de Dios en el cuello. El caballo, la velocidad para hacer la voluntad de Dios y la fortaleza ante las pruebas y la lucha, y los zarcillos tachonados de plata, el carácter de Dios formándose en su vida, de oro y tachonados de plata representa redención. Un creyente que ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo. Voy a avanzar para no hacer tan extensa el mensaje. Voy a leer el versículo 12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Aquí podemos encontrar que la mujer, después que recibe el halago del Señor, ve que el rey está en el reclinatorio. Un reclinatorio era que estaba sentado en una mesa. La mesa de Salomón, según el segundo libro de los Reyes, el capítulo 4, nos describe qué era lo que Salomón comía en el verso 22 en adelante. Decía que se le llevaban granos. Decía que se le llevaban corzos, que se le llevaban palomas, que se le llevaban bueyes.
La mesa estaba distribuida en dos tipos de alimentos, en la harina y en la carne. La carne representa el cuerpo que fue dado por Cristo en la cruz del Calvario. Y la harina representa la humanidad del Señor, lo que el Señor hizo por nosotros cuando estuvo en este mundo, los milagros, las promesas, los prodigios, todas estas cosas. El sentarse a la mesa con el Señor representaba que esta mujer estaba participando de una cena. Esa cena a la cual el Señor se refiere en la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando dice allí en el capítulo 3, si no estoy mal, puedo equivocarme, el verso 10 que nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Creo, o estoy equivocado, que es el verso, creo que no es el verso 10, pero está en el capítulo 3. Allí nos dice prácticamente que hay una cena, cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que esta gente necesitaba ser redimida, estaba dentro del pueblo de Dios, pero no tenían salvación, no tenían redención. El hecho de que tú cantes coro no quiere decir que seas salvo. El hecho de que tú leas la Biblia no quiere decir que seas salvo. El hecho de que tú ofrendes no quiere decir que seas salvo. El hecho de que tú diezmes no quiere decir que seas salvo. Que tú eres salvo porque has recibido a Cristo como tu Salvador personal y te has arrepentido de tus pecados. Si abriste la puerta, vas a reconocer a Cristo como el que dio su vida por ti y toda la obra que Él hizo para bendecir tu vida aquí en la tierra. Esa era la mesa de Salomón, la cual aquella mujer que representa a la iglesia había participado. Cuando esta mujer come de esta cena, nos dice a partir del verso 13, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las pilas de Engadi es para mí, mi amado. Esta mujer, al experimentar la mesa, al experimentar el sacrificio, al experimentar el sufrimiento, al experimentar la pasión del Hijo de Dios, en estos momentos esta mujer puede experimentar algo. Aquí puede sentir algo. Y lo que esta mujer experimenta es que su amado, el Señor Jesucristo, es un racimo de mirra. La mirra es amarga. Y dice un manojito entre mis pechos. Quiere decir que cuando alguien ha participado de la mesa del Señor y ha tenido contacto, experiencia, ha vivido el sacrificio de Cristo en él, siente el sufrimiento. Hay gente que dice que recibió al Señor con esa insensibilidad, que recibió al Señor con esa dureza de corazón, que recibió al Señor y siguen en lo mismo. La mujer dice, yo he entendido lo que el Señor hizo por mí. Yo he entendido el dolor que padeció. Y yo he entendido, he vivido el sabor amargo de todo lo que Cristo ha hecho por mi vida. Una persona de esa que experimenta la mirra en su pecho, la amargura en su pecho de lo que Cristo tuvo que padecer por nosotros, se da cuenta cuánto ha costado su salvación, cuánto ha costado su liberación, cuánto ha costado su prosperidad, cuánto ha costado su vida, cuánto ha costado caminar con Cristo, cuánto ha costado la gracia derramado de ellos, cuánto ha costado escribir su nombre en el libro de la vida. Esta mujer experimentó el dolor de la muerte de Cristo. Dice, es mi amado un manojito de mirra en mis pechos. Hay que sentir o hay que tener sensibilidad cuando verdaderamente se recibe a Cristo en el corazón. Aquí tenemos a partir del verso 11 un halago nuevamente del Señor. Cuando esta mujer experimenta ese dolor, cuando experimenta esa cena y sabe lo que ha costado el sacrificio de Cristo, viene un halago del Rey para el creyente. He aquí que tú eres, un halago de la mujer hacia el Rey. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son como cedro y de ciprés los artesonados. La mujer, al experimentar ese dolor, le dice al Señor que es hermoso. No por su aspecto físico, sino por lo que el Señor ha hecho por él.
Yo no puedo decir que el Señor es feo, porque hay tanta gente bella, hermosa en este mundo y somos imagen y semejanza de Dios. Pero la mujer está impactada es por lo que el Señor hizo por ella, no por las cualidades físicas. Hay gente que quiere saber de qué ojos tiene el Señor, cómo es el labio del Señor, cómo es el pelo del Señor. Esas son tal vez curiosidades. Pero lo más importante no es el aspecto físico de la gente, sino quién es la gente. Hoy en día hay un comercio, una explotación por el cuerpo humano, pero la gente poco se interesa por saber quiénes son las personas. Y por eso hay relaciones que fracasan, matrimonios que fracasan, porque se enamoran de lo que hay del cuerpo, pero no se enamoran de lo que hay dentro del cuerpo. Y la mujer estaba enamorada, era de lo que el Señor hacía por ella, de lo que el Señor era, y no de un aspecto físico que no es descrito aquí. Aquí esta mujer comienza a decir que está habitando con el Señor. Primero entra en intimidad con Dios. Después que recupera la dirección y vuelve a encontrar al Señor, come con el Señor. Y después de estar en una cena con el Señor, va a vivir con el Señor. El nuevo amor va saltando estas etapas. Intimidad, primero viene la pasión, las ganas del contacto directo. Después viene la intimidad, luego de la intimidad viene la cena y luego de la cena viene una convivencia constante, porque hay gente que tiene intimidad por momentico, intermitentemente, pero esta mujer iba a entrar en una convivencia, tenía una convivencia de día y de noche, en la presencia, en la intimidad con Dios. Y esta mujer dice que el lugar donde convivía las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. El cedro es un animal, un árbol, una madera muy codiciable, es una madera muy costosa la que hay. Y esta mujer prácticamente le decía que la casa estaba hecha de cedro. El cedro representa la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Esa humanidad de Cristo es porque la humanidad del Señor era perfecta. La mejor madera, es decir, la mejor condición humana, la mejor vivencia. El hombre perfecto que ha estado en la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer está diciendo, estoy viviendo con alguien perfecto aunque yo sea imperfecta. Vivo con alguien que es perfecto. Mi convivencia es con el Hijo de Dios que es perfecto. Buda no es perfecto. Mao Zedong no es perfecto y están muertos. Completamente muertos. Los líderes religiosos todos están muertos, pero Cristo está vivo y es perfecto. Y puede convivir con usted. Puede darle vida, puede darle salvación, puede darle sanidad, puede darle liberación. Aquí encontramos que ella tiene una convivencia con el hombre perfecto. Y el ciprés era una madera que se encontraba en un lugar que le llamaban Ciudad de los Muertos. O eran árboles que se encontraban en los cementerios. El ciprés lo utilizaban para echar piso. Usted sabe que hay pisos que son de madera. Eso significa que la constitución de Jesús que está caída, que está en el piso, fue cuando Jesús murió, porque todo muerto es enterrado. Quiere decir que ella convivía con el hombre perfecto que había muerto por sus pecados. Ella convivía con el hombre que había dado la vida para sanarla. Ella convivía con el hombre que había dado la vida para liberarla. Ella vivía con el hombre que había dado la vida para darle gracia, que había ido, se había ido el piso, que lo habían desnudado y maltratado y lo habían matado para darle vida eterna. Ella convivía con eso. Esos eran los pasos de la pasión que tenía. Y con eso voy a terminar lo que es el proceso del primer amor. El capítulo 2 nos dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Este es un texto muy hablado y que está mal interpretado, porque este texto se lo aplican al Señor, pero aquí no está hablando el Señor, está hablando es la tsunamita. La tsunamita es la que está diciendo: yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. No es una palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dicen muchos cánticos que Él es la rosa de Sarón. Yo halago el halago y la posición en que tratan de ponerlo, pero está mal interpretado. Esta es una palabra que es aplicada a la iglesia, no al Señor. Y la rosa de Sarón es porque hay un valle en Judea que se conoce como el Valle de Sarón.
Y en el valle de Sarón ella decía, yo soy la rosa que habita allí. Pero no es la única, Sarón no tiene una sola rosa. Por eso es difícil de identificar. Y no existe una rosa prácticamente en Sarón, sino que se cree que lo que quise o lo que se quiere decir es que es un lirio. Y aquellos lirios hermosos que crecen junto allí al valle de Sarón son lirios que son escondidos por los matorrales. Quiere decir que las flores no están a la vista humana, sino que el monte las cubre. Lo que está diciendo es que cuando uno habita en intimidad, cuando uno convive en intimidad, cuando uno tiene una relación profunda con Dios, no lo nota nadie. La gente que está metida en la presencia de Dios pasa por desapercibido. A veces en este mundo son los carnales, los pecadores, los corruptos, los degenerados, los pervertidos, los que tienen vida pública que todo el mundo conoce. Pero los verdaderos hombres de Dios parece que están escondidos como una rosa de Sarón. Por eso Jesús comienza su ministerio como una rosa de Sarón. Cuando Jesús comienza a hablar con sabiduría, cuando comienza a sanar a los enfermos y a ver milagros, la gente dice, pero esto ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aquí escondido? Si este es el hijo del carpintero, este se crió con nosotros. Aquí están sus hermanas, ¿de dónde tiene estos milagros? Y esta sabiduría, este hombre, ¿de dónde ha sacado eso? Estaba escondido. El que convive en la presencia de Dios está escondido. El capítulo 3 de Colosenses dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La gente ve al cristiano como algo común y corriente, como un ser humano cualquiera, pero hay algo especial, sino que está escondido como la rosa de Sarón, que en el tiempo de Dios se manifestará. Lo precioso de Dios es prácticamente un tesoro que está escondida en el mundo. El creyente es algo que el mundo no ve, pero que está dentro de él. Es como una levadura pequeña que se va extendiendo, que va expandiendo el reino de Dios. Es algo pequeño que el ojo humano no ve, pero que está allí, que es de Dios, que es glorioso, que es poderoso, que es sobrenatural, que convive en su presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí comienza la mujer a decir que está escondida. La iglesia es un poder escondido, que llegará su momento de manifestación. El que convive con Dios en intimidad constante, eso no le importa al mundo. A la gente no le importa la gente humilde, le importa el orgulloso. No le importa el humilde de espíritu, le importa el poderoso, el arrogante. Está escondido. Dice el verso 2, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Aquí sí comienza a hablar el rey. Aquí comienza a hablar. Comienza a decir, así como usted es una rosa escondida, usted es como un lirio. Por eso le decía que probablemente quiso no decir rosa, sino lirio. La traducción a veces apunta como si fuera un lirio. La traducción original. Dice, como el lirio entre los espinos. Cuando uno está escondido en el mundo es como unos espinos, que lo que usted siembra entre espinos trata de ahogarse. Y el mundo trata de ahogar al creyente, con su sistema, con su actitud. El mundo aflige al cristiano, lo ataca. El mundo lo pone en circunstancias duras, lo pone en circunstancias difíciles, lo pone en circunstancias terribles, lo pone en circunstancias angustiantes, lo pone en circunstancias débiles. Dice, así es mi amigo, usted va a tener aflicción, usted va a tener luchas en medio de el valle de Judea. Usted se va a sentir rodeado por lirios, por adversidades, por momentos duros y adversos y críticos en su vida. Pero Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Dios no le ha dicho que va a sufrir, pero le ha dicho que si usted está agarrado de las manos de Él, la oveja que está en su mano, nadie la arrebatará. Le ha dicho que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si Dios está con usted, esa aflicción no lo va a vencer. No le ha dicho que no va a sufrir, pero sí le ha prometido que le va a dar la victoria. Sí le ha prometido que lo va a ayudar. Sí le ha prometido que si hace conforme a la ley, a donde vaya, prosperará. Y a donde vaya le va bien, a donde vaya, la mano de Dios estará
con su vida. Bendita sea la gloria del Señor. Y tenemos el verso 3. Voy a leer un texto, un párrafo de varios versículos. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Está hablando otra vez la creyente, la tsunamita. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abraza. Aquí estamos viendo que cuando la mujer, el Señor visualiza su aflicción, cuando el Señor se da cuenta de la opresión del creyente en el mundo, se da cuenta de las dificultades que vive en la tierra, la mujer encuentra el deleite no en la tierra. Por eso es que hay creyentes que se quejan tanto del sufrimiento. El mundo no te va a hacer sentir bien, el mundo te va a molestar, el mundo te va a atacar. El placer no lo vas a encontrar en el mundo. El mundo no te va a dar lo que no tiene, el mundo no es espiritual, el mundo está bajo el maligno, el mundo es carne. Ese placer solo lo puede dar Dios. Y cuando la mujer experimenta que es como una rosa o un lirio entre espinos en medio del valle de Sarón, dijo, en el mundo no voy a encontrar paz. En el mundo no voy a encontrar tranquilidad. En el mundo no voy a encontrar pasión. En el mundo no voy a encontrar alegría. En el mundo no voy a encontrar regocijo. En el mundo no voy a encontrar el deseo de mi corazón. En el mundo no voy a encontrar la abundancia. En el mundo no voy a encontrar todo lo que yo necesito. El mundo no me va a dar lo que yo requiero. Por lo tanto, yo fui y me senté a la sombra del deseado. Esta mujer nos habla que está sentada en el verso 2 en un manzano de árboles silvestres. Algunos consideran que en Engadi, donde se desarrolla esta historia, no hay manzano, que lo que hay es el cítrico o el sidro, que es un cítrico, y que el manzano se traduce en el original sidro. Lo que podemos entender es que esto es una fruta deliciosa, como la manzana. La manzana es deliciosa, es atractiva, y la mujer dice, a la sombra del deseado, de ese árbol silvestre, de ese árbol que crece allí delicioso, yo me senté. Así es mi amado entre los jóvenes. Quiere decir que la belleza natural, ¿dónde está? En la juventud. Y digo, yo me pongo a mirar los jóvenes y no le veo que le den la talla, no le veo que le den la estatura, no veo que tengan lo que mi amado tiene. Esta mujer estaba apasionada, esta mujer estaba deseosa, esta mujer tenía ganas. Esta mujer no se enamoraba del mundo porque sabía que mayor era lo que tenía del lado de ella que lo que el mundo le podía ofrecer. Gente que deja al Señor por una muchachita, gente que se aparta de Dios por un muchachito, que se aparta por plata, se aparta por moda, se aparta por fama, se aparta de las cosas de esta tierra. Y esta mujer, digo, lo más atractivo de este mundo no le da la talla a lo bello, a lo hermoso, a lo apasionado que yo tengo. Así es mi amado entre los jóvenes, es mejor que cualquiera de ellos. Y me senté a la sombra del deseado. Estoy tan apasionada con él que me cubre con su sombra. La sombra representa la protección del poder de Dios, porque allí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? El que está apasionado con Dios está bajo su protección, está bajo su sombra. Cuando Esaú venía con 400 hombres a matar a Jacob, este hombre dijo, de aquí no hay hombre que me libre, me voy a la sombra del deseado. Y se encontró con el ángel de Jehová y se asió de él. Y digo, de aquí no me suelto, debajo de esta sombra no me voy, debajo de esta sombra no salgo. Y se aferró a él toda la noche hasta que Dios lo bendijo. Allí en aquella vigilia vio el poder. Aquí
en aquella vigilia cambió y su nombre dejó de ser Jacob para ser Israel. A partir de aquella vigilia no volvió a ser el mismo. Estuvo bajo la protección, bajo el cuidado de Dios. Nabucodonosor fue el hombre más poderoso, el rey más grande que ha habido, que Daniel le dijo: a quien quieres mata y a quien quiere das vida. Y dice que el árbol que representaba al rey fue tumbado, cayó su fruto y su follaje, y las bestias que vivían debajo de él se fueron, la sombra se acabó. Por muy poderoso que sea un ser humano, su sombra algún día se acaba. Dios ponía su sombra sobre Pedro, y el que caía o él pasaba y caía la sombra de Pedro sobre él, el enfermo se sanaba. Donde cae el poder, donde cae la protección de Dios, ya el espíritu de enfermedad, cuando llega la protección de Dios, tiene que irse. Donde llega la sombra de Dios y su protección, tiene que irse la ruina, tiene que irse el divorcio, tiene que irse el saqueo, tiene que irse la corrupción, tiene que irse la depravación, tiene que irse la obra del diablo. Esta mujer dijo: aquí estoy segura. En el mundo hay espinos, pero en la sombra del deseado yo me he sentado. En la sombra del deseado yo estoy. Esta mujer tenía placer y seguridad en la presencia sobrenatural de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí tenemos que esta mujer, cuando está en la sombra del deseado, representado por un árbol, dice la Escritura que su fruto fue dulce a mi paladar. Estaba allí conviviendo en la casa de cedro con ciprés. Se fue, se sentó a su sombra y comenzó a comer de su fruto. ¿Cuál es el fruto del Señor? Lo que hay en Dios, su personalidad, sus dones, su presencia. Lo que Dios tenía comenzó a darle a ella. Comenzó a participar de ella. En medio de la aflicción, cuando se busca a Dios, es cuando Dios da. En medio de los espinos, cuando se busca a Dios con placer, sin dejarse arrastrar por las dificultades, sin estarse quejándose tanto, y se busca a Dios de corazón. Ahí es donde uno se llena, y es donde uno recibe, es donde Dios imparte lo que tiene para la vida de uno. Cuando estaba Juan en Patmos, allí en el capítulo 1, verso 9 del Apocalipsis, nos dice que estaba allí por causa de la palabra de Dios, estaba preso, y en medio de su prisión dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, con el cabello blanco, con los ojos como llama de fuego, con una ropa que llegaba hasta los pies, con los pies como bronce buñido, y de su boca salía una espada aguda que tenía doble filo, y sobre su pecho un cinto de oro que tenía. Allí donde vio la gloria de Dios, vio a Cristo como ninguno otro lo había visto, porque en medio de la aflicción, cuando hay placer, cuando uno se sienta a la sombra de Dios, ve la gloria de Dios y Dios le da lo que uno tiene. Allí recibió revelación, allí recibió poder, allí Dios le mostró lo que iba a acontecer en esos momentos críticos y adversos de su vida. Esta mujer le hace un llamado a las demás: sustentarme con pasas. Pocas palabras, este éxtasis amoroso que estoy viviendo con Dios, necesito que lo sustente, pero que no lo sustenten con cualquier cosa. Dice: sustentarme con pasas, confortarme con manzanas. Estaba sentado a la sombra del manzano, del árbol silvestre. Quiere decir que la manzana es fruto del manzano. Quiere decir, para yo seguir, para yo mantener esto, necesito manzanas. No se puede satisfacer lo espiritual con lo terrenal. Usted puede dejar y abandonar las cosas de Dios, pero la plata que usted consiga no te llena como lo que Dios te llenaba. La mujer que te conseguiste, que estaba en el Señor, y dejaste al Señor por otra mujer, ese bulto de carne no te va a llenar como Dios te llenaba.
El ron no te va a llenar como Dios te llenaba. Las cosas de Dios se sostienen con lo de Dios, no se sostienen con cualquier otra cosa. Y digo, esto que estoy viviendo yo, esto tienen que traer manzana, que es un símbolo de lo que Dios tiene. Por eso hay una palabra cuando es de Dios, cuando aconseja el sabio Salomón en Proverbios, cuando dice, manzana de oro con figura de plata. Es la palabra dicha como conviene. La manzana, un símbolo de Dios. El oro es divinidad. Palabras de Dios que vayan con redención, con solución. Que vayan con tratar de redimir, con tratar de sacar del problema. Dice que esa es la palabra dicha como conviene. Esto es lo que está diciendo. Esto se resuelve con manzana. Algo que provenga de Dios, que puede seguir manteniéndome y sosteniéndome. Tú no te vas a sostener con filosofía, te vas a sostener con palabra de Dios. Tú no te vas a llenar con cosas del mundo, tienes que llenarte con el Espíritu de Dios. Las cosas de Dios hay que sostenerlas con las cosas de Dios. Y con esto cierro el mensaje. El verso 6 dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Aquí nos está diciendo que cuando una persona está bajo esa experiencia, necesita el apoyo de Dios. Su izquierda esté debajo de mi cabeza. Está hablando que no se pueda caer. Y su derecha me abrace. Quiere decir que le está enviando protección, le arropa. Cuando alguien se abraza a otro, lo está protegiendo, y la izquierda es para apoyarla. Apoyo y protección. No se puede tener poder de Dios e independizarse de Dios, sino depender de Dios con las cosas de Dios. Un hombre que no entendía este principio, y como Dios lo usaba grandemente, este hombre fue llevado al tercer cielo. Dios le mostró su gloria y pensó que podía vivir sin Dios, simplemente recibir de Dios y hacer las cosas como él quería. Pero cuando uno recibe algo de Dios, debe seguir manteniéndose o dependiendo de Dios para que lo que uno recibió no se gaste. Y de allí que este hombre, Dios le da una experiencia para darle a entender que él no era independiente, sino dependiente. Y le dice al apóstol Pablo, cuando va a reprender al demonio, bástate de mi gracia, porque el demonio no se iba. Lo abofeteaba, lo golpeaba, y había orado el Señor 3 veces y le dijo, bástate de mi gracia. Lo que Dios le quiso decir a este hombre de Dios fue, los demonios no los ha hecho usted, los he hecho soy yo. Los espíritus no se van con su poder, sino con el mío. Usted no puede hacer nada. Usted es un ser humano como cualquiera. Usted es una persona como cualquiera, sino que en la gracia, Dios, en su misericordia, le hizo un llamado glorioso y lo usaba para la gloria de su nombre. Pero se había llenado de orgullo y de arrogancia. Cuando se come de las manzanas y se vive de la sombra del deseado y se recibe de Dios, hay que ser más humilde. Hay que seguir con la misma humillación, hay que seguir con la cabeza abajo, hay que seguir pidiendo misericordia. Hay que entender que lo que hemos recibido no es de nosotros, que la gloria y la honra siempre sea para el Señor. Dios no comparte su gloria con nadie. Dele gracias a Dios por lo que Dios le ha dado y que le dé mucho más. Pero manténgase en la sombra del deseado, dependiendo del Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. La mujer termina diciendo, yo os conjuro. Pero, perdón, me equivoco. Ese término es del rey. Sabemos que es del rey porque el término conjurar es una palabra de autoridad. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y los cervatillos, que no dejéis velar el amor hasta que él quiera. Lo que está diciendo el rey en ese momento, utilizando la palabra conjuro, no pudo haber venido de la mujer de Sunán que representa a la iglesia, sino del rey por la palabra de autoridad. Lo que está diciendo es lo que ustedes están viendo en la mujer de Sunán. No se metan en eso. Deje que eso corra. Ustedes no entienden esa experiencia espiritual. No se metan en eso. No hay algo más terrible cuando un carnal se mete en la experiencia de un espiritual.
No deje que los carnales vengan a dar explicaciones de experiencia, porque ellos eso no lo han vivido. Y el consejo que le va a dar es un consejo extraviado. Una vez había un campesino que el día anterior había sido lleno del Espíritu Santo y estaba arreglando la cerca, cantando alabanza, adorando a Dios, con su barra, tratando de enderezar aquellos mástiles o aquellos palos que estaban un poco desviados, apretando los alambres. Y pasó otro campesino y lo vio tan alegre y le dijo: oiga, ¿y usted tanta alegría qué le pasa? Otro hermano, pero un carnal de la iglesia, y le dijo: hermano, ayer fui lleno del poder de Dios, ayer fui lleno de la unción, ayer Dios me visitó. Y le dijo: qué unción ni qué nada, eso ya no pasa, eso era del Antiguo Testamento, usted lo que está emocionado. Y dice que eso le cayó como un balde de agua fría. Se acabó alabanza, se acabó adoración, se acabó de darle la gloria a Dios, porque pensó que eso era mentira. Lo que hizo fue que estropeó lo que Dios estaba haciendo en la vida del hermano, porque era un carnal que no creía eso, que no había vivido en eso. Cuando el Espíritu Santo cayó en el aposento alto, dice que había mucha gente, pero solo cayó en cierta cantidad. Otra parte no recibió nada y comienza esa gente a hablar en lengua, repartidas en fuego. Y decía que había gente que lo oía hablar en su idioma y decía: pero ¿cómo? ¿Cómo esta gente habla en nuestro idioma si no lo ha aprendido? ¿Cómo esta gente puede hablar en mi idioma si nunca ha estado en mi nación? Habían unos sorprendidos, pero habían unos carnales que decían: qué lengua ni qué nada, qué sobrenatural. No se da cuenta que están borrachos, que bebieron toda la noche, y mire todos los disparates que están diciendo. Hasta ahora yo sé que una persona se emborracha y puede hablar francés, que una persona se emborracha y puede hablar alemán, que una persona se emborracha y puede hablar turco, y puede hablar ruso, y puede hablar inglés. Eso es imposible. Los borrachos dicen locura, pero estos carnales entendieron la experiencia de esta manera y estaban estorbando lo que Dios estaba haciendo en los espirituales. Y por eso Pedro se levanta y dice: estos no están ebrios, apenas son la tercera hora del día, son las 9 de la mañana. ¿Quién bebe a las 9 de la mañana? Iluso. Esto es lo que está escrito en el libro del profeta Joel, que para los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y que los jóvenes profetizarán, los ancianos tendrían sueño, antes que venga el día terrible y espantoso del Señor. El Señor lo que le digo: nadie se meta, déjelo que crezca, déjelo que madure, déjelo que yo lo guíe. Cuando ve a alguien con la gloria de Dios, si Dios no lo guía, no se meta en eso. Si Dios no le ha dado palabra, no se meta en eso. Eso es entre Dios y aquella persona. Que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé la pasión para anhelar contactos directos con Dios. Que Dios nos dé el privilegio de entrar a su cámara y tener intimidad, salir y sentarnos a su mesa y participar de lo que Él tiene, y después de ir a su casa artesonada con ciprés y con cedros del Líbano para encontrarnos con la personalidad de Cristo y sentarnos a la sombra del deseado. Que Dios bendiga su vida, aquellos que tienen pasión, aquellos que tienen deseo, aquellos que tienen ganas y los que no la tienen. Que le oren a Dios por ese fuego que se puede volver a recuperar. Que le oren a Dios para que Dios derrame de su espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche por la palabra que nos ha permitido compartir. Padre, te damos gracias en estos momentos por esta oportunidad de compartir tu palabra, de esta primera parte de este estudio del Cantar de los Cantares. Danos ese primer amor, ayúdanos a recuperarlo, entrar en esa intimidad, estar en esa mesa, estar en esa casa de ciprés y de cedro y sentarnos a la sombra del deseado. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.